Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 6. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta oportunidad, viendo la lección número 6 de la clase de los menores del primer trimestre. Ya terminó enero y hemos visto las lecciones acerca del reino de Dios, hemos hablado acerca de las características, hemos hablado acerca de la oración y ahora empezamos una nueva historia con bajo el eslabón del servicio. Dejamos la otra de la adoración y ahora vamos a hablar acerca de impactamos a los demás cuando les servimos. Este es el mes donde vamos a ver en el mes de febrero. Vamos a hablar nosotros sobre, ya acabó el primer mes de enero y ahora vamos a ver tocando lo intocable. Dice el versículo segundo en 2 Corintios 1, 3 al 4, dice que Dios nos consuela, Dios nuestro Padre nos consuela acerca de las penalidades, de las tribulaciones que nosotros hemos pasado, ¿no? Mostramos compasión hacia los demás, es una manera de servir a Dios. La compasión es algo que la iglesia está predicando en los últimos años, de que compasión, ¿verdad? Que uno tiene que tener un servicio para aquellos que lo necesitan. Vamos a preguntar a los muchachos de la clase de los menores. Tenemos que empezar con una actividad, una dinámica, y vamos a preguntarles a ellos, porque ellos han estado en cura, en infantes, en primarios. Vamos a preguntarle a ellos qué saben de la lepra, qué es una lepra. Los niños de ahora saben lo que es el COVID, han visto las características del COVID, algunos de ellos han experimentado el COVID, han visto las consecuencias del COVID durante la pandemia, algunos han perdido familiares. Así que ahora le vamos a preguntar a ellos qué saben de la lepra. Ellos han escuchado muchas historias acerca de la lepra, así que nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la lepra. ¿Cuáles son los efectos de la lepra? ¿Qué tenían que hacer los leprosos según la ley? O sea, vamos a hacer esta dinámica no en la clase, sino en la semana. Ustedes pueden contactar por WhatsApp a los padres y que ellos averigüen qué es la lepra, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que hacer? Qué era la lepra en el tiempo de Jesús y qué pueden ver ellos cómo pueden ellos realmente saber qué es la lepra. ¿Han visto un leproso? ¿Verdad? Yo creo que nadie ha visto un leproso. Entonces, automáticamente yo viajé a Israel y pregunté dónde había leprosos. Y la señora me dijo, ya no hay leprosos. La guía me dijo, los leprosos ya ahora son curados porque la medicina ha mejorado. Entonces, eso es importante. Tenemos que ver a las personas que ya la lepra, ahora cuando yo viajé a Israel no había leprosos. Me dijeron que ya hay centros especializados, hay medicina, hay penicilina que se le pone a las personas, ¿no es cierto? Pero en uno de esos lugares que nosotros pasamos encontramos una cuevas donde vivían los leprosos. O sea que vamos a empezar la historia para ver la lepra es una enfermedad antigua, es una enfermedad antigua que realmente le ocurría era que se caía partes de los órganos, la nariz, se caían las orejas, se caían los dedos y la persona tenía una muerte terrible. Las personas que sufrían de lepra en el tiempo de Jesús no tenían una medicina, no había algo que lo podía curar. La Biblia tiene historias de personas que fueron sanadas de la lepra antes de Jesús, como el caso de Naamán. Y había otras personas, pero había también personas que por el pecado se habían enfermado de lepra, como Giesi, que le pide a Naamán el dinero, cobrando lo que Dios había hecho por él. Y el profeta le dice, tú por haber cobrado, haber afectado la vida de ese hombre al cobrarle, ¿no es cierto? Tú vas a tener la lepra de él. Y automáticamente salió leproso. O sea que tener lepra en el tiempo de Jesús era un sinónimo de pecado. O sea, si a ti te salía lepra, decían que tú eras pecador, que tú habías hecho algo, y automáticamente la persona leprosa tenía que dejar la ciudad, la casa primero, tenía que dejar su familia, tenía que dejar su ciudad y tenía que irse a vivir lejos, lejos de la ciudad, lejos, no podía acercarse, tenía que andar con una campanita que decía estoy impuro, impuro, entonces la gente salía corriendo porque la lepra era algo contagioso. Se dice que se demora casi 40 años en contagiarse, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús había ese problema de la lepra. Entonces una persona no podía estar cerca de su familia, no importa su condición. Inclusive la Biblia te dice la historia de un rey
que estuvo leproso y se le permitió vivir en un palacio que él tenía, pero no podía, él no podía ejercer el gobierno porque estaba con lepra. O sea, en la Biblia te dice historias de personas que estuvieron leprosas, incluyendo María, la hermana de Moisés, estuvo leprosa por haber hablado mal de Moisés. O sea, la lepra era considerada un sinónimo de pecado. Tristemente lo tomaron así, pero en realidad también era una enfermedad que se podía contagiar con otra. Y como te dije, la consecuencia era que cualquier persona, niño, joven, adulto, anciano, rico, pobre, rey, príncipe, profeta, tenía lepra, tenía que dejar automáticamente de enseñar, de predicar, tenía que dejar su familia, sus animales y tenía que irse a vivir en cuevas solo hasta la muerte. Los familiares podían ir de lejos, dejarle la comida, pero no se podían acercar, no podían pasar una fiesta, un cumpleaños juntos, no podían ir a la iglesia, automáticamente las personas estaban aisladas. ¿Verdad? Y nosotros sabemos lo que es una pandemia, así que imagínate si en vez de COVID hubiera sido lepra, muchísima gente se hubiera muerto, ¿verdad? La Biblia nos dice que Jesús había empezado su ministerio y dice la Biblia que Jesús estaba yendo por Galilea. Yo conocí Galilea, es hermoso. Jesús estaba predicando en las sinagogas con sus cuatro discípulos cuando de repente el Lucas, el médico Lucas, que él es el que escribe el libro de Lucas, él pregunta a los discípulos, pregunta a María lo que había pasado con Jesús y escribe un libro para un hombre llamado Teófilo y entonces él agarra y entonces él detalla esta característica cuando dice que Jesús estaba predicando, se acerca un hombre leproso a donde estaba Jesús y Lucas era un médico y él dice, y él posiblemente también había estado allí, cuando él dice que el hombre estaba cubierto de lepra. O sea, la lepra eran manchas blancas que estaban desde la cabeza hasta los pies y algunos, ese hombre lo tenía todo, ¿no? Pero algunas personas la lepra lo tenía en el brazo. Ah, y una cosa importante, cuando una persona tenía lepra, iba donde el sacerdote. Y el sacerdote lo miraba y en una semana él miraba si se extendía, era lepra y le decía tienes que irte. Pero si la lepra, perdón, si la mancha se iba achicando y lo volvía a medir la próxima semana y estaba más chiquita, no era lepra. Así que automáticamente el sacerdote era el que indicaba si era lepra o no era lepra. Así que este hombre estaba enfermo de lepra, posiblemente se le había caído la oreja, la nariz, porque él dice que estaba el hombre con lepra, y entonces esto lo había deformado, ¿no? Entonces dice que este hombre tenía que gritar impuro, impuro, y entonces este hombre se acerca a Jesús, y entonces cuando la gente escucha impuro, impuro, se abrieron paso y se quedó Jesús frente a ese hombre. Ahora, imagínate la escena, Jesús aquí y el hombre allá. Jesús era el Hijo de Dios y cuando crea este mundo no había ninguna enfermedad. El COVID no fue producto de la enfermedad. Las enfermedades entraron después del pecado. Ahora tú ves la imagen, Jesús en un lado, el leproso, Jesús era el Hijo de Dios y el hombre estaba con lepra porque era descendiente de Adán y Eva y desde que Adán y Eva pecaron había empezado las enfermedades. Aún el COVID sabemos que es el juego que Satanás hace con la naturaleza, con los virus y las bacterias que producen distintos tipos de enfermedades. Así que vemos ese acontecimiento, la gente estaba mirando a Jesús, ese joven maestro que estaba predicando, que se decía que hacía milagros, que enseñaba diferente, que hablaba de un reino, y de repente se encuentra con un leproso. La pregunta que la gente se hacía era, ¿Jesús tendrá poder sobre la lepra? Porque la lepra era una enfermedad tan grande que no había pastilla, no había jarabe, no había crema, no había un brebaje, no había un rayo láser que ponerle para sanar, simplemente estaba ahí Jesús como el Hijo de Dios y estaba el leproso. Pero el leproso se acerca a Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, Dios nunca, el hombre sabía que Jesús lo podía sanar. Él dice, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Ahora, este hombre tenía fe,
porque él dice, Señor, si tú quieres, o sea que él sabía que Jesús lo podía sanar por lo que había escuchado de Jesús, la gente comentaba quién era Jesús, o sea, Jesús no necesitaba las cámaras de la televisión, porque lo que sucedía la gente lo transmitía de un lugar a otro y este hombre escuchó y por eso dijo, yo voy a ir donde Jesús para que él me sane. Ahora, aquí hay algo importante. Habíamos hablado de la oración la semana pasada y la oración incluye la fe. Ahora, Dios nunca hace un milagro si no tiene fe. Así que este hombre tenía fe de que Jesús lo iba a sanar. Por eso él va donde Jesús. Ahora, es importante porque él no le importó porque una cosa que no te he explicado, que cuando alguien tenía lepras tenía que salir de su casa, tenía que caminar y si veía que venía un grupo de personas por ahí tenía que tocar una campanita y decir impuro, impuro, y a veces la gente los trataba mal, los apedreaba, los mataban a pedradas, le tiraban maderas, piedras, palos, les pegaban porque estaban leprosos y no se querían contagiar. O sea que no creas que ser un leproso no solamente tenían la tristeza porque habían dejado su familia, la tristeza por tener la lepra, sin la tristeza por no participar en la iglesia, en la sinagoga. La tristeza también tenían que tener ellos que en cualquier momento cualquier persona sana se podía encolerizar y darle una pedrada y matarlo al pobre leproso. Así que a este hombre no le importó eso. Él dijo, yo tengo que ir donde está Jesús. Le dijeron dónde estaba Jesús. Él caminó por todo el desierto con esa enfermedad. Acuérdate que no había cremas, él no había botellas de agua. Así que él tenía que pedir agua en los pozos y la gente lo trataba mal. Le decían, ¿por qué has tomado agua en este pozo? Nos puedes contagiar. Imagínate, todo eso pasaba el pobre hombre, pero él decidió irse donde Jesús porque él estaba seguro, tenía esa fe de que Jesús lo podía sanar. Así que él llega y lo encuentra a Jesús y se encuentra con Jesús. El leproso, con todas sus deformaciones, con toda la enfermedad, allí quizás alguna oreja se le había caído, la nariz, parte del labio, no sé. Y entonces le dice, Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Ahora, Jesús, automáticamente eso era una fe. Le digo, Señor, si tú quieres, porque yo estoy seguro que tú sí me puedes sanar. Y Jesús le dice, se le acerca, la Biblia dice que se le acerca, y este hombre estaba arrodillado, y Jesús le dice, ¿cierto? Esa fe grande de este hombre. Y Jesús lo ve a ese hombre con lástima, ¿no? Y Jesús no sintió asco, ¿no es cierto? Cuando le vio sin orejas, no se asustó. Jesús extiende su mano y lo toca. Ahora, yo no te dije esto tampoco para que tú veas lo interesante que es la historia. Cuando una persona tenía lepra, no lo podía tocar nadie, porque automáticamente si tú tocabas un leproso, estabas impuro. Se consideraba que estabas impuro, que estabas sucio. Entonces nadie podía tocar a un leproso, salvo el sacerdote, ¿no es cierto? Y el médico, si es que lo tenía. Pero Jesús le extiende la mano, lo toca. Eso quiere decir que Jesús no sintió asco por una de sus criaturas, uno de sus hijos que está sufriendo. ¿No es cierto? En una oportunidad yo estaba con un señor evangélico y entonces entró un borrachito, ¿no? Que apestaba horrible. Y entonces pidió agua. Yo trabajaba en una tienda de comida y entonces él pidió agua. Y yo cogí un vaso y le di el agua. Y el señor era evangélico, el jefe mío, y me dice, ¿por qué le diste agua? Yo le digo, porque lo pidió, es un día caluroso. Y entonces le digo, no debiste haber hecho eso, porque ese hombre va a entrar tantas veces como él quiera. Y yo le digo, pero el Señor Jesús no hubiera sentido asco por una de sus criaturas que está sufriendo. Y me miró y se fue. Unos años después yo conocí a una maestra que se llamaba María, y ella contó la historia de que la Madre Teresa de Calcuta, una señora muy dedicada ella llegaban personas enfermas y ella las tocaba como Jesús las tocaba. Ahora, Jesús quiere que no sientas asco por una de sus criaturas que está sufriendo. La esposa de un pastor que estaba trabajando en una clínica de la Madre Teresa de Calcuta
Y llegó un hombre que le estaba saliendo gusanos y ella sintió asco. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo a María, le dijo, eh, yo no sé por qué tú sientes asco. Tú no estás preparada para esto, le dijo. Oh, sí, le dijo, yo sé que tengo que abrir herida. No, no me refiero a eso, sino que Jesús no hubiera sentido asco por una de sus criaturas que estaba sufriendo. Y eso es importante. Ella se quedó así, y ella contó esa historia. Y es así. Cuando tú vas a hacer un servicio para Dios, no debes sentir asco por la persona, por cómo huele, cómo se siente, como cuando le veas con gusanos, con sangre, deformado. Jesús tenía temple para eso. Muchas personas sienten asco y yo no puedo ir allí. Pero Jesús era diferente. Jesús lo tocó y todo el mundo, ante los ojos del mundo que lo estaba mirando, todo el mundo se sorprendió. Jesús no es que Jesús estaba rompiendo un mandamiento, una regla. Jesús le estaba demostrando a ese hombre que él tenía poder. Jesús le dijo, yo quiero queda limpio por la fe de este hombre. Y automáticamente el poder divino de Jesús dice que hizo que la lepra desapareciera al instante, en un segundo, todo el cuerpo, las orejas caídas, quizá la nariz, volvieron a restablecerse, el color de la piel blanca, que era un blanco muerto, un color blanco así morticio, un blanco así decrépito, se volvió en un estado natural y el hombre quedó sano ante los ojos de todos los que lo vieron. La lepra, dice, desapareció. Ahora tú te preguntarás qué más la gente aquí no quiere tener a Jesús como rey, compasivo, poderoso, un hombre que podía sanar una enfermedad. La gente decía, yo quiero que Jesús sea rey y nos libere de los romanos. Si hay 1000 leprosos, los puede tocar y esos 1000 leprosos van a sanar y van a formar el ejército y van a luchar contra los romanos. Y entonces la gente decía, sí, Jesús tiene que ser rey porque es súper poderoso. Y en realidad Jesús lo que había venido era a servir, ¿no es cierto?, dar sanidad a aquellos que tenían fe. Porque Jesús no sanó al leproso por presumir o para que lo vean, oh, qué poderoso es Jesús. No. Jesús sanó a ese hombre porque ese hombre tenía fe. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios, había creído lo que había escuchado. Ahora él le dice a Jesús, si tú quieres, sáname. Y Jesús le dijo, yo sí quiero, lo tocó. Ahora te pregunto, ¿cuántos de ustedes tocarían un leproso, a una persona con COVID, a una persona con algún cáncer, con alguna enfermedad? ¿Y qué es lo que tú harías si tú estuvieras frente a una persona así, ¿no? Porque aunque nosotros no podemos sanarlo con el dedo, como lo hizo Jesús, pero tú puedes hacer un servicio, darle comida, ropa, alimentación, medicina, dinero a esa persona que lo necesite. Le puedes leer la palabra de Dios, pero tú estarías tan cerca de una persona así. Realmente Jesús lo demostró. Jesús no tuvo miedo de contagiarse. Jesús sabía que ese hombre tenía fe y le dijo, yo quiero y se limpio y automáticamente la gente se dio cuenta. Y entonces ahora Jesús le dice entonces, porque ya el ministerio de Jesús había empezado. Ya Juan el Bautista estaba en la cárcel y Jesús comienza su ministerio y comienza a predicar y comienza a enseñar y comienza, entonces la gente comienza a comentar, mira, hay un leproso, entonces Jesús ha sanado a un leproso, entonces todos los leprosos que estaban ahí vinieron entonces a buscar a Jesús porque sabía que Jesús lo había sanado. Ahora, pero Jesús no quiere que la gente solamente cree en Él por lo que ven, sino por las profecías. Sabía que Jesús había venido, ¿no es cierto?, a morir por nosotros y Jesús sabía que si esto se hacía una gran conmoción, cuando Él quisiera entrar a una ciudad no iba a poder. Y Jesús le dice al hombre, mira, ten cuidado con decírselo a alguien, es mejor que no se lo digas a nadie, sino ve donde el sacerdote y llévale una ofrenda que Moisés mandó por tu sanamiento. O sea, Jesús no rompió una regla. Jesús le mandó al leproso que fuera y diera y se presentara para que fuera una persona limpia, para que él pueda regresar a su familia, a sus amigos, a la sinagoga, a guardar el sábado, a su trabajo. Él necesitaba
Le dice, anda, ve, ¿no es cierto? Y da la ofrenda de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho por ti. Y eso fue maravilloso y eso lo escucharon todo el mundo. O sea, Jesús no le dijo, anda, ve y párate en la esquina y cuenta a todo el mundo para que la gente venga a mí. No. Jesús le dijo, ve y no le digas a nadie, porque Jesús estaba empezando su ministerio. Y si Jesús iba a llegar de pueblo en pueblo, automáticamente la gente se iba a llegar. Entonces este hombre, a pesar de lo que le había sucedido, no era una persona obediente. Porque él, en cambio, él pensó y dijo, bueno, Jesús quizá lo hizo por humildad, para que nadie sepa de él, pero era tanta su alegría, tanta su emoción, que desobedece a Jesús y le cuenta a Jesús, y le cuenta a la gente de que Jesús lo había sanado. Y automáticamente, cada vez que Jesús quería entrar a un pueblo, le era difícil porque la gente estaba allí con los enfermos, había gente, y no era que Jesús no lo quería hacer, sino que ya era más difícil. Jesús tenía que cuidarse de los soldados, de los fariseos, que ellos iban a ponerse algo en contra de él, así que Jesús decide mantenerse lejos, ¿no es cierto? Y tratar de así de aderezar su ministerio, porque si no iba a ser muy difícil para él, ¿no? Y eso es importante porque lo que Jesús quería era captar más la atención hacia la salvación que hacia el sanamiento. Jesús sí sanó para mostrar su poder y con este milagro Jesús automáticamente, ¿qué es lo que hace? Le demuestra que Dios tiene poder sobre toda enfermedad. No sabemos cuántos leprosos sanó Jesús en un total, pero porque sanó en muchísimas oportunidades. Pero esta historia quedó demostrada en la historia que cuando tú quieres tener un milagro, tú tienes que tener fe, ¿no es cierto? Este hombre le dije, la respuesta a su pedido fue un sí por la fe que él tenía. Quizás hubiera sido un no o hubiera sido espera un poco, pero este hombre recibió automáticamente una respuesta positiva. Pero vemos también una característica de él que él no fue obediente. Él automáticamente no obedeció, ¿no es cierto? Porque se le dijo, quédate calladito, lo que te ha ocurrido, pero él fue y lo pregonó y eso se extendió por muchos lugares. ¿Qué quiere decir esta historia para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Cuál es el mensaje de esta historia para nosotros? Y cuando nosotros hablamos del servicio, no es solamente, hay que dar una ofrenda, hay que regalar ropa que no usas. No, Jesús no le dio a este hombre ropa, no le dio este dinero, le dio lo que él necesitaba. O sea, parte del servicio es a veces lograr que las personas se curen, ¿no es cierto? O ayudarles en situaciones que ellos lo necesiten. Este hombre necesitaba realmente el sanamiento y Jesús lo puede hacer. Hoy día nosotros no podemos hacer esos milagros, pero quizás en un futuro con el Espíritu Santo podamos sanar enfermedades. Y una cosa importante que también nosotros tenemos que considerar es que hay personas que necesitan el toque de la fe, el toque de conocer que Dios puede escuchar sus oraciones. Hay cientos de personas cristianas como tú y como yo que van y predican a las personas que están enfermas en los hospitales, que están con cáncer, están con lepra, están con SIDA, están con diferente COVID, ¿no es cierto? Cualquier sea la situación que la persona esté, tú tienes que llevar el mensaje de que Dios puede sanarlo, de que Dios no es el culpable de las enfermedades. Hay mucha gente que está con cáncer y maldicen a Dios, se enojan con Dios porque tienen cáncer o porque tienen alguna enfermedad, pero tú puedes hablar con esas personas sobre que no fue Dios quien mandó la enfermedad, porque Dios cuando creó a Adán y Eva, Dios no nos mandó las enfermedades. Dios, ¿no es cierto? Las enfermedades fueron, ¿no es cierto?, el resultado del pecado. Ese hombre no estaba allí por pecador, estaba realmente porque fue una enfermedad y se contagió. No había cura, pero Dios escuchó, ¿no es cierto?, el pedido de este hombre. Jesús escuchó el pedido de este hombre porque este hombre tenía fe. Y ese es el punto que nosotros queremos llegar. Las personas necesitan nuestro afecto, nuestro cariño, no solamente las personas que están sanas, sino aquellas que están padeciendo hambre, dolor, enfermedades. Esas personas necesitan un toque de fe. ¿Y quién le puede dar ese toque de fe? Nosotros, porque nosotros tenemos a Jesús como nuestro ejemplo.
Parte de nuestro aprendizaje es que tenemos que salir de las iglesias y cuando ir a visitar a esas personas con cáncer, con lepra, con COVID, con diferentes enfermedades y llevarles el evangelio y mostrarle que Jesús, ¿no es cierto?, es el médico de los médicos y quizás no los puede sanar, como no los puede sanar también, pero cualquier sea la situación, la persona debe aceptar a Jesús como su Salvador y sobre todo enseñarles que no fue Dios quien creó las enfermedades. Hay gente que dice, ¿por qué Dios me reprende con esta enfermedad? Pero no es Dios, es la consecuencia del pecado. Tristemente, mucha gente muere maldiciendo a Dios cuando Dios no es el culpable de las penalidades que uno sufre, ¿no? Y eso es importante porque uno impacta. Jesús al tocar a este hombre leproso que estaba prohibido, automáticamente él, ¿qué cosa? Muestra que más importante era la persona. Ese hombre necesitaba que alguien le diera un... ¿Sabes cuántos meses, cuántos años este hombre leproso nadie lo abrazó? Nadie lo tocó, no podía recibir un beso de su madre o de sus hijos o de su esposa. ¿Cuántas veces, cuántos años tuvo que estar comiendo solo, buscando comida, fruta? ¿Cuántas veces recibió maltrato? Y lo que este hombre necesitaba era alguien que lo tocara. Y él encuentra en Jesús el sanamiento. No fue perfecto, ¿no? Dios no pide personas perfectas, pero este hombre tenía algo que quizás otras personas no tenían, fe. Jesús, Señor, si quieres, límpiame. Y Jesús le dice, sí, yo quiero limpiarte. Y lo tocó y la lepra desapareció. Es importante porque los milagros podemos ver en muchas historias, en muchas anécdotas de personas. Mi papá tiene una anécdota de una señora que cuando le abrieron, le encontraron cáncer. Y entonces ella oró, lo buscó a mi papá oró, la ungió, oraron, y cuando fue al médico le dijo que no tenía más cáncer. Y ella automáticamente nunca, aunque nunca fue a la iglesia, nunca quiso ir, automáticamente ya descubrió que Dios había hecho un milagro en ella. Y es un testimonio de fe, ¿no es cierto? Dios quiera que ella haya arreglado su vida antes de morir, pero el cáncer desapareció. Que Dios nos ayude en esta semana a no solamente a pensar que hay que buscar a Dios cuando tenemos una enfermedad y tener fe. Afuera hay un mundo de personas enfermas, a veces del pecado, enfermas de SIDA, de COVID, de otras enfermedades. Y en el lugar donde tú te encuentres y encuentres una persona, extiéndele y tócale con la fe, extiéndele la palabra de Dios, ofrece oraciones, ofrece ayuda, dale comida, dale lo que necesite, ¿verdad? Porque es una persona que está sufriendo, ¿verdad? A consecuencia del pecado y de la enfermedad que viene. No todas las personas que tienen enfermedades son pecadoras. La enfermedad es producto de que vivimos en un mundo lleno de pecado y que se va, cuando Jesús venga, ya no habrá muerte, ni enfermedades, ni dolor, ¿no es cierto? Porque es la promesa que Dios nos ha dado. Nos vemos la próxima oportunidad y recuerden que estamos nosotros siempre al servicio de Dios. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.